Esta es una clase sobre cadenas cohesivas que voy a hacer con el modelo División de la clase en grupos de aprendizaje. Es una clase de inglés 4 que está ubicada en el quinto semestre de la carrera de idiomas modernos y es una clase obligatoria. Para esta clase con el modelo de aprendizaje en grupos voy a comenzar con la enseñanza. En este momento, que es la introducción, pregunto a mis alumnos sobre su conocimiento previo en cuanto a las cadenas cohesivas, dado que ellos han visto en inglés 3 y en lectura y escritura 1 y 2 del inglés, que son materias previas, algunas de las maneras como se utilizan y cómo se analizan las cadenas cohesivas. Una vez que esta lluvia de ideas ha culminado, entonces yo presento la meta o el objetivo de la clase y les digo que vamos a reforzar las herramientas que ya conocen y que han aprendido, así como van a también aprender nuevas herramientas para crear cadenas cohesivas. Estas herramientas les van a ser de utilidad tanto cuando produzcan textos escritos orales como para su futuro profesional en las distintas profesiones a las que se vayan a dedicar. Allí explico un poco más sobre cuáles son las utilidades para las distintas profesiones. En estos momentos no voy a entrar en detalle por el tamaño del video. En cuanto a la presentación, cuando comienzo a hablar sobre lo que ya son cadenas cohesivas, utilizando el conocimiento previo de los estudiantes, comienzo por decir que son relaciones que existen entre dos miembros, al menos dos miembros, en un texto. Es decir, son dos palabras en un texto cuyo significado está relacionado con el significado de otra palabra. La naturaleza de esta relación es semántica. Quiere decir que una palabra está referida a la otra porque su significado está relacionado con el de la otra. Las cadenas cohesivas hacen posible la textura de un texto, es decir, que a través de las cadenas cohesivas somos capaces de dar unidad a los textos orales y escritos que creamos tanto en la lengua extranjera como en la lengua materna. Y estas cadenas se logran a través de herramientas cohesivas. Estas herramientas cohesivas son de distintos tipos. Unas de ellas son gramaticales y entre ellas encontramos el uso de los pronombres, el uso de los artículos, lo que es la elipsis, que es decir, retirar un elemento de la oración para que no se haga repetitivo, pero también existe lo que es la sustitución o repetición de un elemento por otro. En cuanto a las herramientas léxicas, que son las que vamos a aprender en mayor profundidad en esta clase, se encuentra la repetición, la sinonimia, la antonimia, la hiponimia y la meronimia. Vamos entonces a comenzar el momento de la presentación. Y en este momento, como esta clase está dedicada a las herramientas léxicas, vamos a ver lo que son las distintas herramientas léxicas, su definición y algunos ejemplos sencillos para que los estudiantes aprendan a manejar cómo se analizan y cómo se estudian las herramientas léxicas dentro de las cadenas cohesivas. La repetición, que es una de las herramientas léxicas, consiste en el uso del mismo miembro o del mismo elemento léxico varias veces. Por ejemplo, en este ejemplo podemos ver Mérida es una ciudad pequeña, tranquila y estudiantil. Es por ello que en Mérida conviven personas de varias partes de Venezuela. Entonces, la palabra repetida es el sustantivo Mérida. Esto también sucede en distintos tipos de textos. Y aquí yo explico a mis alumnos que dependiendo de la finalidad del texto, hay más repetición en unos textos que en otras, especialmente para aclarar al oyente o al lector de qué se está tratando el texto. Para eso se usa la repetición, pero también se usa, por ejemplo, para causar el efecto de esto es el mensaje que estoy tratando de decir o este es el elemento que quiero que recuerden después de terminado la lectura del texto o después que se haya escuchado un texto. La otra herramienta léxica son los sinónimos. Los sinónimos consisten en el uso de palabras que tienen significados similares, es decir, no es el mismo significado. El significado de una palabra no se solapa con el de otra. Entonces no vamos a encontrar en textos
dos palabras que signifiquen exactamente lo mismo, sino que tengan significados similares. Uno de los ejemplos que utilizo en mis clases, por supuesto todos estos ejemplos los doy en inglés, pero para efectos de esta actividad lo hago en español. Uno de los ejemplos es: en aquella ciudad vivía una niña. La chica era astuta y valiente. Aquí entonces podemos ver cómo niña y chica están siendo usadas como sinónimos. Otra de las herramientas léxicas que se utilizan cuando se escribe o cuando se producen textos orales son los antónimos. Esto consiste en el uso de palabras que tienen significados opuestos. Por ejemplo, aquella hermosa cena con su familia dejó a Sebastián feliz, aunque no podía evitar sentirse triste al mismo tiempo. Aquí estamos viendo cómo la palabra feliz y triste son usados como antónimos para referirse a dos sensaciones de la misma persona. El antónimo entonces, tanto como el sinónimo y la repetición, son herramientas léxicas que permiten al lector o al oyente entender que estamos hablando de un mismo texto, de un mismo sentido y que le estamos dando un mensaje completo. Otra de las herramientas léxicas que se utilizan en las cadenas cohesivas es la hiponimia. La hiponimia consiste en el uso de palabras entre las cuales existe una relación de clase y subclase. Por ejemplo, María ama a los animales, en especial a los gatos. Aquí existe una relación entre la clase, que serían los animales, y las subclases o los tipos, que serían los gatos. Finalmente, presentamos la meronimia, que consiste en el uso de palabras entre las cuales existe una relación del todo y sus partes. Por ejemplo, el árbol plantado frente a su casa perdía cada día más hojas. Aquí la relación existe entre árbol y hojas, que sería la relación del todo, esto es el árbol, y las partes, que serían las hojas. Recordemos que en distintos tipos de textos se van a presentar distintos tipos de repeticiones: sinonimia, antonimia, meronimia e hiponimia. Y además, yo les explico en este momento a mis estudiantes algunos de los efectos que eso puede causar tanto en el oyente como en el lector, el uso de este tipo de cadenas cohesivas. Y también les explico qué sucede cuando las cadenas cohesivas se rompen y les pongo ejemplos sacados de textos que ellos mismos producen en los que no se comprende el mensaje porque no se repite un elemento o porque no se usa un sinónimo adecuado, por ejemplo. Pasamos entonces a el momento que se llama práctica guiada. En este momento de la clase normalmente ofrezco un texto o doy un texto a mis alumnos. Suelo hacerlo cambiando los niveles. Comienzo con un nivel sencillo, con un texto normalmente que puede ser una receta de cocina o puede ser una fábula para niños, que son los tipos de textos más sencillos de analizar. Y luego voy cambiando el nivel, voy subiendo el nivel hasta que llego a literatura, que es el ejemplo que presento acá. Este sería entonces uno de los niveles más elevados y más difíciles de analizar las cadenas cohesivas, pero pongo este ejemplo para que se vea cómo lo hago en clase. Entonces, en la práctica guiada, yo ofrecería este texto a mis alumnos, ya sea en fotocopias o escrito en el pizarrón, dependiendo de las herramientas que tenga, y les digo a cada uno que comencemos a ver en unos minutos cuáles son las herramientas de cadenas cohesivas, de herramientas léxicas que podemos ver aquí, y luego las hacemos en conjunto. Ellos me van diciendo cuáles son las herramientas léxicas que han encontrado y yo les digo cuáles son las más visibles también. Ahí puedo también solucionar dudas, responder preguntas pues todas estas cosas que se presentan en el momento de la práctica guiada. Pasamos luego a la transición al trabajo en equipo. En este momento de la clase ya comenzamos a formar grupos de trabajo y yo tengo una técnica que utilizo que es separar a mis alumnos dependiendo de la opción profesional que van a tomar a partir del sexto semestre, es decir, cuando aprueban Inglés 4. Los alumnos de idiomas modernos tienen diferentes opciones profesionales y tienen diferentes formaciones profesionales dependiendo de la opción que toman.
y me interesa ver cómo un alumno de cada opción profesional analiza, entiende, estudia y practica las cadenas cohesivas. ¿Qué utilidad le ven dentro de su campo profesional? Es por ello que trabajo los equipos, los divido en cuanto a teniendo en cuenta la opción profesional de cada uno. Entonces en este momento yo les explico que vamos a trabajar un texto en equipo, que voy a formar los equipos de esta manera, dividiéndolos en grupos de 3 personas y que los miembros deben tener la misma opción profesional. Si no hay miembros de alguna opción profesional o si hay muy pocos miembros de una opción profesional y no alcanzan a tener 3 personas, entonces pueden unirse a una persona que tenga una opción profesional distinta, pero para que colaboren cuando hagan la discusión del texto. También les digo que estas 3 personas van a tener distintas funciones. 2 de ellos van a ser secretarios y uno de ellos va a ser el vocero. Los secretarios se van a encargar de pasar el pizarrón en el momento del análisis del texto, mientras que el vocero va a encargarse de de presentar la discusión que han tenido en grupo al resto de la clase. Estas actividades o estas labores también se las explico a los estudiantes para que sepan cuál va a ser su función dentro del grupo. Entonces les doy a mis estudiantes los textos para trabajar con las cadenas cohesivas de distintos tipos y les digo que luego van a discutir desde la opción profesional particular de cada uno un aspecto de las cadenas cohesivas encontradas que le llamen la atención. Por ejemplo, si yo veo que hay una cadena cohesiva de repetición, ¿cómo yo lo trataría como, por ejemplo, traductor? Si yo como traductor repetiría el mismo término o usaría un sinónimo o no usaría el término tantas veces porque no creo que es importante para el texto, para el mensaje del texto. Esos son los tipos de elementos. Normalmente doy más ejemplos por lo que tiene que hacer un investigador, lo que tiene que hacer una persona que va por el campo de la enseñanza de lenguas y les ofrezco ejemplos desde cada opción profesional para que ellos sepan cómo enfrentar el texto que van a analizar. Comienza entonces la etapa de estudio en equipo y monitoreo. En este momento les doy los textos que van a utilizar, es el mismo texto para todo el salón. Normalmente utilizo mucho este texto que se llama Yo tengo un sueño en español, por muchas razones, porque es un texto histórico, porque es un texto donde se puede ver claramente las cadenas cohesivas, porque tiene mucho significado para un estudiante de idiomas modernos desde el punto de vista cultural y por otras razones. Les doy este texto y les doy un tiempo limitado y durante este tiempo también voy a observar cómo trabaja cada grupo, paso por los grupos preguntando si tienen dudas, si tienen preguntas, si no entendieron qué hacer o si quieren que les explique nuevamente alguna herramienta de cadenas cohesivas. Cuando termina esta etapa pasamos a las pruebas. En este momento entonces escribimos el texto en el pizarrón y le pido a los secretarios de cada grupo que pasen y nos muestren al menos 2 cadenas cohesivas que han encontrado y luego se ofrece una aclaratoria de cualquier duda que puedan tener. Finalmente comenzamos el reconocimiento de logros. Se le pide al vocero de cada grupo que explique el tema que discutieron de su opción profesional y finalmente los miembros o los grupos, que tengan más cadenas cohesivas correctamente encontradas o más una explicación más profunda sobre los temas de su opción profesional que llamaron la atención en este texto. Los que tengan más profundidad en esa discusión van a recibir 2 puntos que son acumulativos dentro del porcentaje dedicado en el programa a lo que son las actividades en clase. Y así culmina entonces la clase de las cadenas cohesivas siguiendo el modelo de aprendizaje por grupos o cooperativo.